Buenas noches a todos, bienvenidos a la octava clase virtual, tercera sesión, grupo E, semestre 1, 2022 de la materia Econometría de la carrera de Ingeniería Comercial. Continuando con el avance de la materia, hoy nos corresponde ver el segundo incumplimiento a los supuestos de normalidad. Este segundo incumplimiento está referido a lo que conocemos como heterocedasticidad, en el entendido de que esto es heterocedasticidad se presentaba, en todo caso, cuando no teníamos la misma varianza para cada uno de los residuos de la regresión. En eso consiste el problema de heterocedasticidad. Para poder identificar el problema de heterocedasticidad se cuentan con dos métodos de forma global. El primero, que son los métodos informales, que consisten en una prueba gráfica, y el segundo, que son los métodos formales, que consisten en aplicar distintos tipos de pruebas. También vamos a aprender a solucionar el problema de heterocedasticidad una vez que se ha encontrado. Bien, ¿en qué consiste el método gráfico? Vamos a hacer una regresión asumiendo que no se tiene problema de heterocedasticidad y vamos a hacer un análisis del gráfico de los residuos y posteriormente vamos a crear una nueva variable para poder comparar si se presenta o no este problema. Para esto vamos a abrir eBIOS. Bien, vamos a abrir un archivo externo tal como Excel. Buscamos heterocedasticidad. Bien, para poder hacer este análisis vamos a utilizar este archivo de heterocedasticidad, el cual presenta datos de corte transversal. Fíjense ustedes que tenemos aquí distintos sectores de la economía y tenemos la inversión que se ha realizado en investigación y desarrollo, la utilidad obtenida y las ventas en cada uno de estos sectores. Entonces aquí el primer paso es poder identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Claramente podemos ver que la utilidad va a ser la variable dependiente, mientras que investigación y desarrollo y ventas van a ser las variables independientes. Es decir, que la utilidad está en función al volumen de ventas y a la inversión que yo realice en investigación y desarrollo. ¿Ok? Entonces, están identificados. Para poder hacer el análisis de regresión, en la anterior clase aprendimos con la pestaña Quick. Hoy vamos a aprender de otra forma. Seleccionamos primero la variable dependiente, utilidad, luego seleccionamos la variable independiente, ventas, e investigación y desarrollo. ¿Cómo la selecciono? Hago clic en una y luego presiono la tecla control y voy haciendo clic en las otras variables independientes. Hacemos un clic derecho en cualquiera de las tres y vamos a ver la opción de abrir, open, y busco como una ecuación. Y automáticamente me abre la ecuación correspondiente, pero fíjense un pequeño detalle, está en un orden distinto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Le damos a aceptar y se realizó el análisis de regresión. Y nuevamente fíjense que está en un orden distinto. Primero me muestra las variables independientes que están acompañadas por un parámetro beta y finalmente me muestra de último el parámetro beta sub 1. Esto también se lo puedo observar de la siguiente forma. Nos venimos a la pestaña ver, hacemos clic en representaciones o representación y aquí podemos ver el modelo construido, la utilidad en función de las ventas, investigación y desarrollo y el parámetro beta sub 1. Pero bueno, como no estoy acostumbrado a este formato, vuelvo a la ventana anterior haciendo clic en ver y salida de la estimación, estimation output, y vuelvo acá. Y yo no estoy acostumbrado así, entonces voy a cambiarlo para que vuelva a la forma en la que estoy acostumbrado, que es y sub b igual a beta sub 1 más beta sub 2 más beta sub 3. Vamos a la pestaña estimar y lo que vamos a hacer es mover la letra C aquí y le damos espacio. No se olviden que tiene que haber un espacio entre cada una de las variables. Y le damos a aceptar y ya se ordenó el modelo de la forma en la cual estamos acostumbrados. ¿Sí? Muy bien. El siguiente paso, entonces ahora vamos a ver el tema del método gráfico. Nos venimos a la pestaña ver
Nos venimos a la opción actual, ajustado de residuos. Nos venimos donde dice gráfico de los residuos. Hacemos clic ahí y fíjense que se ha elaborado el gráfico de los residuos, en el cual podemos ver, recuerden ustedes que los residuos se tendrían que anular entre sí. Es decir, que todos los que son positivos deberían anularse con todos los que son negativos. Si es que hay residuos que están más alejados del punto medio, ¿por qué? Porque la suma de los residuos tiene que ser igual a 0, significaría que se estaría presentando el problema de heteroscedasticidad. Entonces podemos ver que de las observaciones, desde las primeras hasta más o menos hasta aquí, hasta la 14ª, quizás la 15ª por aquí, no hay problema de heteroscedasticidad. Pero aquí ya en esta área podemos ver que se presenta problema de heteroscedasticidad, puesto que los residuos se encuentran demasiado alejados del punto cero. Entonces hay residuos que están demasiado alejados del punto cero. Por lo tanto, podemos inferir que se está presentando el problema de heteroscedasticidad, es decir, que no todos los residuos tienen la misma varianza. Adicionalmente a esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos venimos aquí a la ventana del lado izquierdo donde estaban, bueno, para que no se, bueno, mantengamos el gráfico. Y vamos a crear una nueva variable para poder hacer la comparación gráfica. Venimos a la pestaña Quick. Vamos a ver la opción de generar una serie. Y vamos a generar una serie de datos. Esta serie de datos vamos a llamarlo residuos elevados al cuadrado. Los residuos elevados al cuadrado van a ser igual a residuos, precisamente. El acento circunflejo. Residuos elevados al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, lo que voy a hacer es generar una nueva variable, la cual va a ser igual a los residuos elevados al cuadrado. Y le damos OK. Entonces se acaba de crear esta nueva variable. Yo puedo seleccionarla aquí, le puedo dar abrir y me pueden mostrar los valores que tengo para cada uno de las observaciones de esta nueva variable que yo he creado. Y puedo compararla con la variable residuo y voy a ver exactamente que es el cuadrado. Y si quiero ver las dos juntas, selecciono clic aquí y clic aquí y le vamos a dar abrir como grupo. Y aquí ustedes claramente van a poder ver que u cuadrado es igual a residuos elevados al cuadrado. Yo voy elevando cada uno de estos cuadrados y vamos a ver qué es eso. Bien. Después lo voy a eliminar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un diagrama de dispersión para poder comparar los residuos elevados al cuadrado con una de las variables independientes. Para esto no voy a seleccionar ninguna. Me voy a venir a la pestaña Quick, rápido. Y voy a ir a la opción de gráfico. Y aquí en la opción de gráfico vamos a seleccionar las variables con las cuales vamos a hacer gráfico. Los residuos elevados al cuadrado, espacio, veamos investigación y desarrollo. Muy bien. Caramba, pensé que lo anotó. Residuos elevados al cuadrado, espacio, investigación y desarrollo. Le damos OK. Y me sale una nueva ventana de opción de gráfico. Entonces mantenemos aquí en gráficos básicos. Nos venimos a dispersión. Scatter es dispersión. Líneas de ajuste. Líneas de regresión. Y aquí nada. Y le damos OK. Y fíjense ustedes, se ha generado una nueva gráfica. Vamos a ponerlo aquí. Una gráfica que me está mostrando lo siguiente. En el eje X están los residuos elevados al cuadrado y en el eje Y está la variable investigación y desarrollo. Entonces claramente podemos ver que al inicio, en este diagrama de dispersión, los residuos se anulan entre sí. Los residuos están de forma aleatoria relativamente cerca al punto medio porque se anulan entre sí. Sin embargo, tenemos residuos por aquí y por acá que están demasiado dispersos o alejados entre sí. Y esos residuos son los que me permiten identificar o inferir de que se está teniendo el problema de heteroscedasticidad. Entonces, esta gráfica la voy a cerrar. Esta gráfica de aquí la voy a mantener. El gráfico de los residuos. La congelo. Vuelvo aquí al modelo. Ok.
Entonces, a partir del método gráfico, como ya les mostré a través de las dos formas del análisis gráfico de los residuales, así como de crear una nueva variable y poder compararla frente a una de las variables independientes, se puede inferir que se tiene problema de heteroscedasticidad de una manera informal. Utilizando los métodos formales, puedo yo hacer referencia a lo que es la prueba de White. La prueba de White consiste en lo siguiente. Primero vamos a plantear una hipótesis. La hipótesis nula es que no existe el problema de heteroscedasticidad, es decir, que la varianza de los residuos mu sub j es igual a la varianza de los residuos mu sub i. La hipótesis alterna o alternativa me dice que la varianza de los residuos mu sub j es distinta a la varianza de los residuos mu sub i, por lo tanto tendríamos problema de heteroscedasticidad. Vamos a considerar un nivel de significancia del 1% y vamos a considerar la regla de decisión siguiente. Si el valor P del estadístico global F en la prueba de White es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. Si el valor P del estadístico F de la prueba de White es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Entonces vamos a hacer dicha prueba. Estamos aquí en los resultados, nos venimos a la pestaña Ver, venimos acá, diagnóstico de los residuales. Me parece que cambió la palabra. Antes creo que no era diagnóstico, decía análisis, pero van ajustando con cada versión. Venimos aquí a diagnóstico de los residuales, buscamos donde dice heteroscedasticidad, prueba de heteroscedasticidad. En inglés es mucho más difícil de pronunciar. Y le damos clic ahí. Y ya están cargadas algunas de las pruebas formales para poder identificar el problema de heteroscedasticidad. Aquí tenemos la de White, que es la que mencionábamos, en la cual se va a considerar una variable dependiente de los residuos elevado al cuadrado. Entonces, aquí por favor yo les voy a recomendar siempre que se incluya los términos cruzados de White en el análisis de la prueba de White. Lo que hace es profundizar el análisis. Eso es lo que hace el software cuando se le selecciona ahí. Y le damos OK. Entonces fíjense ustedes que ya tengo aquí los resultados de la prueba de White. Tengo el F estadístico, tengo el coeficiente de determinación observado. Aquí está. Y bueno, tengo el valor P del estadístico F o de la prueba F. Aquí tenemos el valor P de la prueba F o estadístico F, que es igual a 0,0000. También lo puedo verificar aquí con una mayor cantidad de decimales, el valor P del estadístico F, 0,0000. Entonces, en función a que el valor P del estadístico F es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula me decía que no existe heteroscedasticidad. Estoy rechazando la hipótesis nula y por lo tanto estoy aceptando la hipótesis alternativa de que existe problema de heteroscedasticidad. En consecuencia, la conclusión es de que no existe igualdad entre las varianzas del error y por lo tanto existe heteroscedasticidad. Es decir, que las varianzas del modelo están sobreestimadas y en consecuencia las hipótesis y los intervalos de confianza están sesgados. Ante esto, es necesario que corrijamos este problema, el problema de heteroscedasticidad. Al igual que en la anterior clase, generalmente se soluciona el problema de heteroscedasticidad haciendo algunos cambios en el modelo de regresión. En este caso, el cambio que vamos a aplicar con el que se corrige más del 60% de las veces este problema de heteroscedasticidad es simplemente aplicar logaritmo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Voy a congelar esta ventana de resultado, la minimizo. Voy a volver a mis resultados originales, aquí en pestaña Estimation Output. Voy a congelar estos resultados originales también, lo minimizo. Y ahora sí voy a modificar el modelo de regresión incluyendo los logaritmos. Me vengo a la pestaña Estimar y me sale el modelo. Y lo único que voy a hacer es aplicar logaritmo en cada una de las variables del modelo. Con excepción, obviamente, de beta sub 1. Y le damos a aceptar. Y fíjense que se ha corrido un nuevo modelo de regresión.
Vamos a comparar este modelo de regresión con los anteriores, con el que teníamos originalmente. Aquí está. Entonces vamos a compararlo, el anterior con el actual. Beta sub 1 ha disminuido de 18.176 negativo a menos 7,02. Ventas aumentó de 0,39 a 1,39. Investigación y desarrollo bajó de 0,3126 a 0,0373. Pero ¿qué pasa con el coeficiente de determinación? Fíjense, de originalmente ser un 55%, se ha incrementado a un 79%. Es decir, que ha mejorado la bondad del ajuste del modelo. Siguiente paso, vamos a ver la prueba de White en este nuevo resultado. Ver diagnóstico de los residuos, prueba de heteroscedasticidad, White. Nos aseguramos que esté tiqueado el análisis de los términos cruzados y le damos OK. Ahora tenemos la prueba de White, donde el valor P del estadístico F es 0,8105. Podemos verificarlo aquí abajo también, que el valor P del estadístico F es 0,8105. Y esto yo lo comparo con el anterior resultado y claramente se ve que el valor P es mayor que el 1% que era el nivel de significancia. Aquí vemos que el valor P del estadístico F del modelo, ya aplicando logaritmos en ambos extremos de la ecuación, es mayor que el nivel de significancia. En consecuencia, bajo estas circunstancias, se acepta la hipótesis nula, concluyendo que existe igualdad entre las varianzas del error, por lo tanto, no se tiene el problema de heteroscedasticidad, es decir, que las varianzas del modelo no están sobreestimadas y en consecuencia los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis no están sesgados. Adicionalmente a esto, yo puedo verificar los resultados del modelo haciendo analizando el gráfico de los residuales. Nos venimos a actual, ajustado residuo, gráfico de los residuales, y vamos a comparar ambos gráficos. Este es el original que está a mi izquierda de mi pantalla, y este es el ajustado. Y ustedes me dirán, pero Lisen, yo veo que se mantiene igual muy disperso del punto medio el gráfico. Ah, pero fíjense ustedes, fíjense en la escala del anterior. En el anterior, fíjense que los residuos llegaban hasta 20.000 positivos y bajaban hasta menos 50.000 negativos, aproximadamente. En cambio, después de aplicar el logaritmo, fíjense cómo los residuos están muchísimo más próximos a cero. La escala va desde apenas 1,21 hacia 1,80, 1,93. O sea que todos estos residuos están mucho más próximos a cero y se anulan entre sí. En consecuencia, se supera el problema de heteroscedasticidad. Como les mencioné, aplicando logaritmos en ambos extremos de la ecuación, se corrige este problema en el más del 60% de los casos. Bien, ¿alguna duda o consulta, por favor? Ok, detengo la grabación por tema de espacio.